Mientras acomodaba la antigua cortina de su diminuto piso, Camila Reyes vigilaba a su hijo Miguel, quien descansaba inquieto en la cama. La fiebre persistía y era la tercera noche seguida que pasaba sin dormir. Los dedos, marcados por el esfuerzo de largas horas dedicadas a la limpieza de hogares, temblaban al sustituir la toalla mojada en la frente del niño. Mientras intentaba calmar la situación, le decía en voz baja: «No te preocupes, cariño», a pesar de que su tono delataba su temor. Las cuentas del médico se iban amontonando en la mesa de la cocina, formando una pila de documentos que parecía a punto de caer sobre ella. Casi todo lo que poseía había sido vendido: la televisión, las joyas que heredó de su madre e incluso el anillo de matrimonio que conservaba como único recuerdo de una unión que no funcionó. Sin embargo, no resultaba adecuado. El diagnóstico del médico. El nombre de García retumbaba en su mente como golpes de un martillo. Miguel requiere atención médica especializada. Las palabras flotaban en el ambiente de la oficina, sin encontrar destinatario, aunque el significado era evidente. A lo largo del día, Camila se desplazaba de un lugar a otro realizando labores domésticas como limpiar, cocinar y planchar en distintas viviendas donde le contrataban. Durante las noches, mientras Miguel descansaba, se dedicaba a realizar traducciones en Internet, recibiendo solo una pequeña remuneración por cada página completada. A pesar de la fatiga que le causaba la falta de descanso, su mayor preocupación era no perder a su hijo. Sus ojos reflejaban esa angustia, pero su determinación era inquebrantable. Hoy por la mañana, tras recibir nuevamente un «lamentamos informarte» al finalizar la última entrevista laboral, Camila se sentó en un banco del parque y dejó caer lágrimas en silencio. El contraste con su propia situación se volvía aún más agudo con las risas de los pequeños que jugaban en las cercanías. En un edificio alto de vidrio y metal al otro extremo de la ciudad, Leonardo Montenegro golpeaba con frustración el escritorio de madera noble. Recién recibió la noticia de parte de su asistente. La herencia no existía si no se formalizaba el matrimonio. Las palabras del testamento de su abuelo eran inequívocas y no dejaban lugar a dudas. ¿Contraer matrimonio? Desde su despacho en el piso 40, dejó escapar un rugido mientras observaba a través del amplio ventanal. La ciudad se desplegaba a sus pies como un tablero de ajedrez, donde siempre había reinado. Hasta este momento, los reportes económicos en su ordenador reflejaban pérdidas. De no contar con la herencia, sus planes más grandes fracasarían. El imperio que había levantado con tanto trabajo y prepotencia empezaba a mostrar signos de debilidad. Ni Camila en su modesto apartamento ni Leonardo en su lujoso rascacielos sospechaban que sus vidas estaban a punto de cruzarse de una forma totalmente inesperada. El destino, con su singular sentido del humor, había iniciado un plan que transformaría sus destinos de manera permanente. Mientras se dirigía por el pasillo del centro médico, Daniel Suárez, el letrado de Leonardo Montenegro, arregló su corbata con elegancia. Durante varios días, estuve vigilando a Camila Reyes. Analizando su día a día, sus requerimientos, su urgencia, encajaba a la perfección con lo que precisaban. La vio en la sala de espera, con marcadas ojeras y una taza de café frío sujetada entre sus manos. Miguel descansaba en su regazo, con un semblante pálido y una complexión delgada. La señora Reyes se aproximó con una sonrisa ensayada. «Quisiera conversar contigo acerca de una sugerencia que podría ser beneficiosa para el cuidado de tu hijo». Camila observó con recelo. Sin embargo, la palabra tratamiento captó de inmediato su interés. En un café próximo, Daniel le detalló la situación a su vecina mientras ella se encargaba de cuidar a Miguel. Leonardo Montenegro requería una esposa para poder heredar su fortuna. Solo llevamos un año casados. Por otro lado, se encargarían de todos los costos de atención médica de Miguel y también recibiría una remuneración mensual considerable. ¿Estás sugiriendo que contraiga matrimonio con alguien que no conoce? Los nudillos de Camila se volvieron blancos de tanto apretar su taza de café con fuerza. Daniel respondió con gentileza que estaba ofreciendo la oportunidad de rescatar la vida del hijo de la persona. Mientras tanto, en su despacho, Leonardo deambulaba como un felino encerrado. ¿Acaso una mamá que cría a sus hijos sin pareja? Vaya solución fantástica que has encontrado.
Daniel reiteró que era impecable. Está en una situación urgente por falta de fondos. No generará complicaciones. Además, cuenta con tanto en juego como tú en caso de que la negociación falle. Frente a la ventana de su habitación, Leonardo se detuvo. Compartir su hogar con una mujer y un niño le causaba repulsión. Sin embargo, la otra opción era aún más desfavorable. Perderlo todo. Finalmente, expresó con un gruñido. Por favor, haz las correcciones necesarias. La reunión entre Camila y Leonardo fue corta y distante. Sin prestarle atención, él se limitó a echar un vistazo a ella, absorto en su dispositivo móvil, mientras Daniel repasaba detenidamente los términos del acuerdo. Mientras estaba en la mesa de reuniones, Camila experimentaba la sensación de estar haciendo un pacto con fuerzas oscuras. Daniel señaló la línea de puntos y pidió que se detuvieran allí. Mientras sostenía el bolígrafo, la mano de Camila temblaba ligeramente. Recordaba a Miguel durante las noches febriles, a los doctores lamentando con gestos negativos al no poder costear los cuidados médicos. Sin dudar, Leonardo estampó su firma como si estuviera finalizando una transacción común y corriente. Daniel comunicó que la boda se llevará a cabo dentro de 3 días. Nos aseguraremos de mantener todo en secreto. Al abandonar la oficina, Camila no pudo contener más sus lágrimas y éstas empezaron a caer por su rostro. Se debatía entre haber rescatado al niño o haber cometido un grave error. Desde la ventana, Leonardo vio cómo se iba, cuestionándose qué demonios acababa de suceder. Nunca antes había perdido el control de esta manera. La celebración resultó tan gélida como la estancia del ayuntamiento donde se realizó. Camila vestía un sencillo vestido blanco adquirido en una tienda de rebajas. En contraste, Leonardo llevaba un traje que seguramente valía más que todos los muebles de su hogar combinados. Miguel estaba sentado en las piernas de la vecina, quien había aceptado ser testigo. Jugaba despreocupadamente con un coche de juguete, sin prestar atención a la atmósfera tensa que se percibía a su alrededor. El juez informó que era el momento de presentar los documentos finales al deslizar un portafolio sobre la mesa. En ese momento, Camila lo avistó. Dentro de las disposiciones del acuerdo nupcial, se encontraba una cláusula que no había registrado previamente. En caso de que el matrimonio se disolviera antes de 1 año, no solo se perdería el apoyo médico para Miguel, sino que también se tendría que abonar una multa considerable. ¿Qué significa esto?, murmuró, notando cómo la respiración le faltaba. Es una medida de seguridad, contestó Leonardo sin dirigirle la mirada, su tono tan gélido como el aire acondicionado que resonaba sobre sus cabezas, para garantizar que ambos cumplamos con nuestras responsabilidades. Daniel, el letrado, intervino con delicadeza. Le aseguró a la señora Reyes que se trataba simplemente de un trámite. Si todo sale como se espera, no habrá necesidad de inquietarse por ese asunto. Camila observó a Miguel, quien se encontraba descansando en los brazos de la vecina. Era necesario iniciar el tratamiento sin demora. No me quedaba alternativa. Estampó su firma. El evento se trató de una cena poco confortable en un sofisticado restaurante. Mientras Camila se esforzaba por evitar que Miguel manchara el mantel de lino blanco, Leonardo se dedicaba principalmente a contestar emails en su dispositivo móvil. Leonardo se puso de pie de repente y comunicó que el conductor los llevaría a casa, ya que debía asistir a una reunión. La ubicación de tu habitación es en el ala oriental. ¿Tienes disponibilidad en una habitación? Camila parpadeó con desconcierto. Él la interrumpió de inmediato, acomodándose la corbata. Esto es un pacto comercial, expresó. No es preciso simular más de lo imprescindible. En la noche, recostada en una cama más amplia que la de su anterior vivienda, Camila derramó lágrimas en total silencio. Mientras descansaba, Miguel se encontraba en un cuarto adyacente, rodeado de nuevos juguetes que habían aparecido de forma misteriosa. Es probable que haya sido Daniel quien lo hizo para facilitar el cambio. Mientras repasaba los contratos, Leonardo disfrutaba de un trago de whisky en su despacho. A pesar de que los lamentos de Camila resonaban en la mansión, él hacía todo lo posible por no prestarles atención. Se decía a sí mismo que esto simplemente era una empresa adicional. 1 año se iría volando.
Ambos ignoraban que este matrimonio por conveniencia iba a cuestionar todo su entendimiento sobre el amor, el compromiso y la auténtica importancia de las cosas. La residencia Montenegro se convertía en un laberinto de mármol y quietud. Al despertar, Camila se encontraba confundida en su primer día como la señora Montenegro. Experimentaba una sensación peculiar en su piel al contacto con las suaves sábanas de seda. El sonido alegre de la risa de Miguel la condujo hasta la cocina, donde el niño estaba desayunando con Rosa, la encargada del hogar. Rosa saludó a la señora con una sonrisa amigable al decir, «Buenos días. El señor Montenegro ya ha partido. Ha indicado pautas para no ser interrumpido en su lugar de trabajo». Camila asintió, conteniendo la tristeza en su interior. Al menos Miguel lucía contento con sus panqueques con forma de Mickey Mouse. En los días posteriores, se esforzó por hallar su espacio en esa enorme residencia. Las paredes de color blanco y los suelos brillantes parecían no permitir la presencia de ninguna sensación acogedora. Entre los lujosos muebles de diseño, sus escasas posesiones personales parecían desubicadas. Leonardo solía hacer acto de presencia únicamente al llegar la hora de dormir, generalmente a altas horas de la noche. En los pasillos se encontraban como sombras, apenas compartiendo breves saludos formales. Los únicos indicios de que estaba presente eran los expedientes médicos que llegaban sin falta, verificando las citas y terapias de Miguel. Durante la tarde, mientras Miguel se entretenía en el patio, Camila trató de poner uno de sus dibujos en el refrigerador. Rosa la frenó con delicadeza. Indicó con pesar que el caballero prefiere que la decoración no sea modificada. ¿Qué opinas de la ambientación? Camila observó a su alrededor, contemplando las paredes completamente desprovistas de decoración. No estamos hablando de una publicación de diseño, sino de una vivienda que debería tener un aspecto habitado. Al llegar Leonardo esa noche, se topó con Camila aguardándolo en su despacho. Ella propuso la necesidad de fijar ciertas normas fundamentales para la convivencia. Él interrumpió sin apartar la mirada de su computadora portátil para señalar que las normas son sencillas. Por favor, eviten entrometerse en mis labores, no modifiquen la vivienda, y al cabo de un año, cada uno tomará su propio rumbo. Según Camila, lo que Miguel requiere es un lugar donde vivir, no una galería de arte. Mientras que para mí es fundamental sentirme valorada y no ser considerada simplemente un objeto más. Fue la primera vez que Leonardo la observó fijamente. Brillaron sus ojos oscuros con un destello que recordaba a la curiosidad. ¿Cuál es tu sugerencia? Se acuerda de tener cenas en familia una vez por semana, se le da permiso a Miguel para adornar su cuarto, y se espera que se actúe como si fuéramos visibles cuando hay invitados en casa. Mientras reflexionaba sobre las peticiones, Leonardo tocaba con los dedos el escritorio de caoba. De acuerdo, aceptó al final, pero sin modificaciones permitidas en las zonas compartidas. Camila asintió antes de encaminarse hacia la puerta. Antes de partir, hizo una pausa. ¿Tienes conocimiento al respecto? En ocasiones me cuestiono quién se encuentra más aprisionado en esta prisión dorada, nosotros o usted. La abandonó con esas palabras, sin presenciar cómo su observación había acertado. Al observar la puerta cerrada, Leonardo tuvo la sensación de que tal vez había menospreciado a su esposa por mera conveniencia. Observa, Leo Figate N Mishabilitates. Mientras recorría el pasillo, Miguel jugaba con un avión de papel, su voz de niño resonaba en las paredes de mármol. Leonardo mostró claros signos de tensión al apretar su móvil con más fuerza de la debida. Miguel, mi amor. Camila detuvo al niño justo a tiempo para evitar que chocara con las piernas de Leonardo. Ten presente que el señor Montenegro se encuentra bastante ocupado en este momento. Sin embargo, el pequeño se quejó queriendo enseñarle su avión, con sus grandes y esperanzados ojos fijos en Leonardo. El hombre de negocios susurró acerca de una llamada crucial y se deslizó hacia su despacho. Miguel tenía una expresión de decepción en su rostro que pasó desapercibida para ella, pero Camila la notó y experimentó una sensación de tristeza en su interior. Durante la gala solidaria de la compañía, la situación se tornó aún más complicada. Ataviada con un sofisticado atuendo cedido por la estilista de Leonardo, Camila se esforzaba por mostrar una sonrisa, mientras los presentes la observaban detenidamente,
como si fuera una rareza. Entonces, ¿deduzco que te desempeñas como docente? Una dama con un elegante collar de diamantes se cuestionó si habría podido costear el tratamiento completo de Miguel. Camila contestó con orgullo que se dedicaba al trabajo del hogar. En este momento, me encuentro dedicada a cuidar de mi hijo. Los susurros no tardaron en llegar. Desde el extremo opuesto de la sala, Ricardo Mendoza, el rival principal de Leonardo, contemplaba la situación con una sonrisa llena de malicia. ¿Qué tan oportuno es eso? Se acercó a Leonardo, mencionó Mendoza. En el momento en que tenías que atender al testamento, se celebró una boda inesperada. ¿Podrías decirme cuál fue el precio de la reparación? La sangre de Leonardo bullía en sus venas cuando, antes de poder contestar, Camila se presentó a su lado. Buenos días, señor Mendoza. Una sonrisa iluminó su rostro, pero sus ojos no reflejaban la misma dulzura. Es fascinante que hable sobre la idea de ajustes. ¿Acaso no fue su compañía la responsable de corregir sus cifras el trimestre anterior? Una incomodidad silenciosa se apoderó del grupo. Mendoza se retiró, claramente contrariado, a la vez que Leonardo observaba a Camila con una combinación de asombro y posiblemente aprecio. Esa noche, Miguel expresó su satisfacción con la lectura, mientras Camila lo arropaba. Se encuentra en un estado de tristeza. ¿Cuál es la razón de tus palabras, cariño? ¿Por qué nunca muestra una sonrisa, como solías hacer tú cuando estabas triste? Mientras recorría los pasillos en completo silencio, las palabras sinceras de Miguel no dejaban de resonar en la mente de Camila. Frente al taller de Leonardo, se detuvo observando cómo la luz aún brillaba a pesar de lo avanzado de la noche. Desde la puerta entreabierta, lo observó sentado en su butaca de piel, contemplando una antigua imagen. En un instante, la apariencia fría de la persona se resquebrajó y Camila pudo observar algo inesperado. Sentimiento de estar solo. Mientras se retiraba en silencio, consideró que tal vez no era la única persona atrapada en un rol que no había escogido representar. Durante el auge de la cena de negocios en el Hotel Imperial, Ricardo Mendoza optó por tomar acción. Se aproximó al micrófono mientras se servían los postres, sosteniendo una copa y con una sonrisa pícara en los labios. Estimados compañeros, inició su tono con una falsa amabilidad. En esta noche conmemoramos algo más que transacciones comerciales. Estamos conmemorando el sentimiento del amor. El salón se inundó de risas dispersas. Después de muchos años de soltería, Leonardo Montenegro por fin halló el amor, o tal vez sería más adecuado decir que descubrió una respuesta práctica para su dilema hereditario. Los susurros se propagaron por la sala como una llama. Mientras estaba al lado de Leonardo, Camila experimentó una sensación de calor en sus mejillas. Sus manos se enredaban nerviosamente debajo de la mesa. Despertó Leonardo con calma en su rostro, aunque Camila percibió la tensión en su mandíbula y cómo apretaba los nudillos alrededor de su copa. Leonardo, con calma en su tono de voz, declaró que su matrimonio no concierne a nadie en la sala. Desde el fondo, una voz exigió que lo demostrara. Dale un beso a tu pareja. Los invitados empezaron a chocar sus copas con los utensilios, el sonido metálico resonando en el ambiente como una declaración inevitable. En ese momento, Leonardo posó la mirada en Camila por primera vez en horas. La observó detenidamente. Lucía un vestido azul oscuro que hacía resaltar el tono caramelo de sus ojos, con su melena cayendo en suaves ondulaciones sobre los hombros. Mientras cenaba, se percató de que su risa suave destacaba entre las sonrisas fingidas a su alrededor. Hasta se sorprendió mirándola en silencio mientras ella se esforzaba por evitar que Miguel tirara su bebida. Hubo un instante en el que mostró cierta indecisión. El peso en el pecho se hizo presente al notar la sensación de vacío que había pasado por alto durante tanto tiempo. De repente, la agarró por la cintura y le dio un beso sin previo aviso. El beso que Camila recibió no cumplió con sus expectativas. Los labios de Leonardo eran delicados y cálidos, rozando los suyos con una pasión que la dejó sin aliento. Sostenía sus manos con temor a que desaparecieran, a pesar de que normalmente estaban frías y distantes. El tiempo se detuvo por un instante. El sonido de las alas desapareció, dejando solamente a los dos en ese instante.
Después de separarse, algo se percibía diferente. Los ojos de Leonardo, generalmente fríos como el metal, revelaban una fragilidad desconocida para Camila. Leonardo afirmó que confiaba en que sus respuestas fueran satisfactorias para el público, aunque su mirada permanecía fija en el rostro de Camila. El resto de la noche se desarrolló en una atmósfera difusa. Los convidados continuaron con sus charlas, pero ahora los observaban con un enfoque distinto. El plan había dado resultado. La autenticidad de su matrimonio no era motivo de debate para nadie. Sin embargo, en el trayecto de vuelta a casa en el automóvil, la ausencia de palabras entre ellos tenía un matiz distinto. El silencio que compartían ya no era incómodo como el de dos desconocidos, sino que estaba lleno de palabras no expresadas y de interrogantes sin plantear. Desde la ventana, Leonardo observaba con melancolía, acariciando suavemente sus labios con los dedos, como si quisiera retener la sensación del beso en su memoria. Mientras Camila simulaba estar concentrada en su dispositivo móvil, en realidad su mente no podía evitar volver a experimentar esa situación. Esa noche algo se había transformado, y ambos eran conscientes de ello. Se les cuestionó si estaban listos para afrontar esa situación. A las 3 de la madrugada, Leonardo deambulaba por los corredores de su casa, sin poder conciliar el sueño. En su cabeza, los recuerdos de la cena se repetían una y otra vez, como si estuviera viendo una película en repetición. De forma automática, se dirigió hacia el sector donde descansaban Camila y Miguel. La entrada de la habitación del pequeño estaba ligeramente abierta, dejando escapar una tenue luz nocturna que iluminaba el pasillo. Entró sin dudarlo, deslizándose en silencio. Miguel descansaba profundamente, con una respiración tranquila y constante, en marcado contraste con las noches febriles que había experimentado previo al tratamiento. En la mesita de noche, se encontraba un libro de relatos con sus páginas desplegadas. Leonardo agarró el libro, recordando la narración del Pequeño Príncipe. El libro que su abuelo solía leerle cuando era pequeño era el mismo. Disfruta de que le lean un cuento antes de ir a dormir. Desde la entrada se escuchó un susurro. Un sobresalto invadió a Leonardo. En ese lugar se encontraba Camila, vestida con una bata sencilla, mirándolo con asombro y un toque de interés. Mintió al afirmar que simplemente estaba verificando que todo estuviera correcto, antes de apartar el libro apresuradamente. Ella propuso con delicadeza si alguna vez podrías dedicarle tiempo para leer juntos. Siempre se interesa por tu bienestar. Mi habilidad para relacionarme con los niños no es muy fuerte. Nadie llega al mundo siendo experto en algo. Se adquiere conocimiento. En la semioscuridad, sus ojos se cruzaron, y por un instante, el beso compartido durante la cena pareció estar presente entre ellos como un espectro. Leonardo mencionó que el tratamiento estaba dando resultados, antes de cambiar de tema. Según los doctores, su evolución es muy positiva. Sí, tengo conocimiento de eso. Una sonrisa de Camila provocó que el corazón de Leonardo diera un vuelco. Agradecido. Forma parte del trato, contestó de inmediato, aunque las palabras resonaron vacías incluso en su propia percepción. Durante su sueño, Miguel se agitó y susurró palabras incomprensibles. Sin dudarlo, Leonardo acomodó su manta, un acto tan espontáneo que le tomó por sorpresa. Camila, mirando la expresión, comentó, ¿te das cuenta? En ocasiones, lo más valioso en la vida llega sin previo aviso. Antes de que él tuviera la oportunidad de contestar, ella se marchó, dejándolo solo con sus reflexiones y el tranquilo aliento de Miguel. En aquella noche, contemplando el techo de su cuarto, Leonardo reflexionaba sobre el impacto que un beso y un instante de fragilidad podían tener en sus convicciones más arraigadas sobre su propia identidad. En la habitación de Camila, tampoco lograba conciliar el sueño. Mientras repasaba en su mente el beso, se cuestionaba si había percibido la chispa de emoción en la mirada de Leonardo al encontrarse con ella. Al despuntar el día, los dos estaban despiertos, cada uno en su lugar, pero por vez primera desde que iniciaron su acuerdo, sus mentes estaban en armonía. Cuando Leonardo llegó a la cocina temprano, después de varios meses, el olor de la pasta casera llenaba el ambiente. Al llegar a la puerta, quedó impactado por lo que veía delante de sus ojos.
Mientras Camila finalizaba la preparación de la salsa, Miguel se encontraba sentado en la isla de la cocina, esparciendo queso parmesano con atención. Al divisar a Leo, Miguel exclamó en voz alta: «Según lo que ha dicho mi madre, esta noche compartiremos la cena en familia». La mirada de Leonardo se posó en Camila, quien mostró indiferencia con un gesto de hombros. «Hoy es viernes. Recordamos las veladas en familia. ¿Te viene a la mente?». Parecía que se disponía a regresar y huir a su estudio, pero algo lo retuvo. Tal vez la expresión llena de esperanza en los ojos de Miguel influyó, o quizás el olor que evocaba las comidas con su abuelo. Expresó su intención de permanecer mientras se desabrochaba la corbata. La cena se inició en total silencio, hasta que Miguel lo interrumpió con sus animadas palabras acerca de su jornada en la guardería. La narración acerca de una rana que había sido avistada en el jardín capturó por completo la atención de Leonardo. Sin meditar, mencionó que su abuelo poseía un estanque rebosante de anuros. En las noches de verano, acostumbraba a oír su canto característico. Camila preguntó con delicadeza por tu abuelo. Nunca antes lo había mencionado por mi propia voluntad. Leonardo jugaba distraídamente con su copa de vino. Después de la muerte de mis padres, él se encargó de mi crianza. Esa vivienda pertenecía a él. ¿Es por esa razón que se incluye la cláusula matrimonial en el testamento? Siempre afirmaba que el dinero carecía de valor si no se tenía a la familia. Una risa amarga escapó de los labios de Camila. Me imagino que su intención era enseñarme algo importante antes de irse. Miguel, sin percatarse de la tensión presente, quiso saber sobre la situación actual del estanque. Cuando recibí la casa en herencia, decidí hacer que la pavimentaran. Me pareció que no era muy conveniente. La calma que vino después tuvo un carácter distinto. Más que causar molestias, invita a la reflexión. Miguel propuso la idea de crear uno desde cero. Cierto, mamá. Camila inició diciendo el nombre de Miguel. Sin embargo, Leonardo la interrumpió. Con una sorpresa evidente en su rostro, pronunció un quizás que dejó a todos atónitos, incluso a sí mismo. La dimensión del jardín es considerable. Después de eso, la charla se desarrolló de manera más fluida. Camila mencionó sus aspiraciones académicas, las cuales se vieron truncadas al quedar embarazada. Leonardo reveló algunas anécdotas de su abuelo, notando que mencionarlo ya no le causaba tanto dolor. Después de que Miguel se durmió encima de su postre, Leonardo lo trasladó a su habitación sin esperar indicaciones de nadie. Al volver, se topó con Camila fregando la vajilla. «Que lo dejes», expresó. «Mañana será cuando Rosa lo lleve a cabo. Disfruto haciéndolo. Colabora en mi proceso de reflexión». En silencio, estaban uno al lado del otro, ella enjabonando y él enjugando los platos sin decir una palabra. La escena era tan cotidiana y familiar que ninguno de ellos se animó a interrumpirla con diálogos. En una tarde apacible, Daniel, el letrado, se presentó de repente en el despacho de Leonardo. Mostraba en su rostro una combinación de alegría y inquietud. Dio aviso de haber hallado una vía de escape al cerrar la puerta a sus espaldas. Una manera de recibir la herencia anticipadamente. Alzó la mirada de los papeles que tenía delante. ¿A qué te refieres? Existe una cláusula que no tuvimos en cuenta. En el caso de que puedas probar que el matrimonio se llevó a cabo como un pacto de índole financiera entre ambas partes, tendrás la posibilidad de obtener la herencia de manera inmediata. Es suficiente con que firmes un documento de declaración y aportes evidencia del pacto. ¿Qué pasa con Camila? Deberá también poner su firma, reconociendo que se trató de un acuerdo. Recibirá una compensación generosa, que será más que adecuada para cubrir todos los gastos del tratamiento de Miguel. Leonardo se puso de pie y se dirigió hacia el ventanal. Desde la distancia, la imponente residencia captó su atención, evocando recuerdos de las reuniones semanales, las sonrisas de Miguel y las charlas nocturnas con Camila. ¿Cuál es el precio? En una semana podríamos tener todos los preparativos finalizados. Recibirías la herencia de inmediato, sin necesidad de esperar todo el año. Ninguno de los presentes se percató de la presencia de Camila, quien permanecía quieta en el pasillo.
Acudí para llevarle la comida que había dejado en casa, una práctica que había comenzado hace poco. En ese momento, sosteniendo la bolsa con manos temblorosas, prestaba atención a cada palabra. Daniel siguió diciendo que la condición principal era que la ruptura matrimonial debía aparentar ser una elección personal tuya, con el fin de preservar la reputación de la empresa. Leonardo frunció el ceño al preguntar por la penalización. Con firmeza, Daniel afirmó que se haría cargo de la situación. Es factible entablar conversaciones con la Junta, presentando el caso como una disolución acordada que no afecta los intereses de la compañía. Vamos a desarrollar un plan efectivo para suprimir esa condición antes de rubricar el contrato. ¿Qué sucede con el contrato inicial y la multa correspondiente? Sería cancelado. A Camila no le correspondería abonar ningún importe. En realidad, obtendría beneficios significativos. Hacía semanas que Leonardo no se permitía disfrutar de un whisky, pero esta vez decidió servirse uno. ¿Cuál es el plazo que tengo para tomar una decisión? Actualmente, la propuesta se encuentra disponible. Sin embargo, si demoramos más, la situación se volverá más difícil. En el corredor, Camila se movió hacia atrás en completo silencio. En su cabeza, las palabras se repetían constantemente. Un pacto recíproco en aras de obtener ventajas financieras. ¿Acaso no era esa precisamente la situación inicial? Por tanto, ¿por qué experimentaba esa sensación como si le hubieran herido con un cuchillo en el pecho? Salió de la construcción sin ser detectada, todavía llevando consigo el almuerzo. En el taxi de vuelta a su hogar, observaba a través de la ventana mientras las lágrimas resbalaban en silencio por su rostro. En la oficina, Leonardo observaba el expediente que Daniel había colocado en su mesa de trabajo. Las palabras convenio de separación conyugal parecían estar mofándose de él. ¿No es esto lo que siempre había anhelado? La libertad que posee, su legado, sin necesidad de aguardar. Así que, ¿cómo es posible que la elección que antes parecía obvia ahora se convirtiera en la más complicada de todas? Al amanecer, el día se presentó con un tono gris y gélido, como si la atmósfera anticipara lo que estaba por ocurrir. Leonardo había pasado la noche en vela, pensando sin cesar en los términos del acuerdo de divorcio. Sobre el escritorio aguardaba el documento. Daniel había organizado todo, desde los documentos hasta las afirmaciones, e incluso había redactado con esmero un comunicado para los medios de comunicación. Únicamente restaba la rúbrica de él. ¿Desea algo, caballero? En la entrada de su estudio se presentó Rosa. El desayuno ha sido preparado. Hoy no saldré, contestó de manera brusca. Camila y el pequeño aguardan juntos. Por un instante, Leonardo decidió cerrar los ojos. La foto de los desayunos recientes, donde Miguel compartía anécdotas y Camila disfrutaba de su café con una sonrisa, podía sembrar incertidumbre en él. Comunícales que tengo una cita crucial y que he cogido la pluma. Al firmar el contrato, experimentó un leve temblor en la mano, algo inédito para él. Al firmar, el trazo inicial pareció romper algo más que simplemente el papel. En la cocina, Camila mostraba una sonrisa fingida mientras colaboraba con Miguel en preparar su desayuno. Después de dedicar toda la noche a alistarse, consciente de que este momento llegaría. ¿Acaso Leo no va a llegar? Con sus grandes y melancólicos ojos, Miguel preguntó. Mi amor, está ocupado, contestó Camila con voz apenas contenida. La tensión se vio interrumpida por el sonido del timbre. Daniel se encontraba con su maletín de piel y una mirada seria y formal. Al entrar en el estudio, declaró que ya había terminado. Leonardo ya ha completado todas las firmas. Ahora solo te falta la tuya. Camila asintió de forma automática. Los documentos se presentaron ante ella, acompañados de un cheque con una cantidad de ceros nunca antes vista por ella. Daniel aseguró que el cuidado de Miguel está asegurado y que cuentan con recursos suficientes para vivir de manera confortable durante mucho tiempo. Tomó la pluma con su mano. Recordó brevemente el beso durante la cena, las charlas de la noche y los instantes pequeños que empezaban a cobrar autenticidad. Daniel afirmó que enviaría a alguien a recoger sus pertenencias. Tienen la opción de permanecer en el apartamento de la compañía mientras buscan una solución a largo plazo. Al despertar,
Camila experimentó una sensación de vacío inusual en su interior. No hace falta, ya tengo todas mis cosas guardadas. En la habitación aguardaban las maletas. La noche pasada la dedicó a guardar sus escasas posesiones, cada objeto le recordaba lo efímero de todo. Al escuchar que debían marcharse, Miguel derramó lágrimas, agarrando con fuerza sus juguetes que no podría llevar consigo. Desde su estudio, Leonardo percibió los llantos, pero permaneció inmóvil. El vaso de whisky vibraba suavemente entre sus dedos. Al cerrarse la puerta principal, un profundo silencio invadió la mansión. Eso era precisamente lo anhelado: la herencia, la libertad, la oportunidad de recuperar su vida. Así que, ¿por qué experimentaba la sensación de haberlo perdido todo recientemente? Al llegar a la entrada de la casa señorial, Camila se detuvo con Miguel dormido entre sus brazos. El pequeño estaba exhausto después de tanto llanto, aún sosteniendo su amado dinosaurio, el único juguete que había querido llevar consigo. Afuera, el taxi aguardaba bajo la lluvia que había empezado a caer, como si el cielo llorara su despedida. Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, colaboraba con el traslado de las maletas. La criada pidió a la señora que aguardara un momento en voz baja. Don Leonardo. El señor Montenegro ya había decidido, interrumpió Camila con delicadeza, y yo seguí mi propio camino. Echó un vistazo final al estudio, donde estaba consciente de que Leonardo permanecía encerrado. Una parte de ella, de manera ingenua tal vez, aguardaba que él apareciera en el último instante, que expresara algo, cualquier palabra. Sin embargo, la puerta se mantuvo sin abrirse. Rosa insistió: al menos déjame llamar al conductor. Rechazo. Una triste sonrisa se dibujó en el rostro de Camila. Tengo que encargarme de esto yo solo. Antes de partir, se detuvo frente al espejo que estaba en la entrada. La dama que cruzaba miradas con él no se parecía a la que había visitado esta residencia hace varios meses. En sus ojos, ya no percibía desesperación, sino una serena resolución. Empezó a decir dígale, pero se interrumpió. ¿Cómo podría abordar a un hombre que ha priorizado su riqueza por encima del proyecto en el que estábamos trabajando juntos? Las palabras reprimidas salieron de su boca. Felicidades, Leonardo. Ya cuentas con todo. ¿Tal vez has dejado ir lo verdaderamente valioso? Bajo la lluvia, el taxi se puso en marcha y se fue por el sendero de piedra. Desde la ventana de su despacho, Leonardo contemplaba el vaso de whisky que sostenía sin haber sido tocado. Las palabras de Camila, que Rosa le había comunicado poco después, resonaban en su mente como un eco lleno de reproche. En la parte de atrás del taxi, Camila abrazaba a Miguel, mientras sus dedos acariciaban con ternura el pelo del pequeño. Las lágrimas que había reprimido fluían libremente por sus mejillas, uniéndose a la lluvia que golpeaba la ventana. El taxista preguntó a dónde se dirigía la señora. Camila observó el cheque guardado en su bolso, asegurando un futuro estable para Miguel. Tenía una cantidad de dinero que nunca había imaginado poseer, pero en ese instante se percibía más desprovisto que en cualquier otro momento. Contestó, en el medio. Sí, por favor. A medida que el taxi se iba, la imponente residencia de los Montenegro se reducía en la lejanía, hasta que finalmente se esfumaba bajo el aguacero. Con su presencia, se esfumaban los anhelos que Camila había reprimido, los instantes que había empezado a guardar con cariño y el afecto que, sin pretenderlo, había empezado a experimentar. Mientras dormía, Miguel se removió en la cama y susurró el nombre Leo. Camila decidió cerrar los ojos, permitiendo que el sonido de la lluvia sofocara el latido de su corazón despedazándose. La imponente residencia de los Montenegro lucía más espaciosa y desolada que nunca. Recorriendo los corredores como un espectro, Leonardo se detenía en rincones que ahora resonaban en silencio. En el estudio del señor, Rosa preguntó si quería cenar, a pesar de que sabía cuál sería su respuesta, recordando la cocina donde solían desayunar, la sala donde Miguel jugaba con sus juguetes y el jardín donde habían planeado construir un estanque. No siento apetito, contestó de inmediato, tal como había estado haciendo en los últimos 7 días. En su mesa de trabajo, los informes económicos exhibían cifras asombrosas. La fortuna estaba garantizada,
Sus planes progresaban, el valor de las acciones aumentaba. Todo lo que anhelaba se encontraba allí, en tonos de gris. Sin embargo, cada noche la ausencia de sonidos lo perturbaba. Las risas de Miguel ya no se oían por los pasillos, ni el suave tarareo de Camila en la cocina. Los viernes ya no se celebraban cenas familiares, ni podía escuchar en secreto los cuentos antes de dormir que llegaban a mis oídos desde el pasillo. Una noche, descubrió el libro del Principito olvidado debajo del sofá. Los dibujos de Miguel decoraban las páginas, con garabatos de vivos colores en los bordes. Tomó asiento en el suelo, manteniendo el libro entre sus manos con cuidado, como si fuera un objeto de gran valor. El anciano estaba en lo correcto, susurró para sí mismo, como era su costumbre. En la oficina, los trabajadores percibían la transformación. Leonardo Montenegro, temido por su actitud fría y su capacidad para lograr resultados, mostraba una actitud distante en ese momento, sumergido en reflexiones a las que nadie se atrevía a perturbar. Daniel trató de levantarle el ánimo con novedades sobre compras recientes y acuerdos lucrativos. Sin embargo, Leonardo apenas prestaba atención. Una tarde, tratando de parecer despreocupado, preguntó: ¿Has tenido noticias de ellos? Daniel respondió con cautela: están en buen estado. Miguel está evolucionando positivamente con su tratamiento. Camila halló un diminuto piso en las cercanías del centro médico. Leonardo asintió, aparentando que la noticia no le perturbaba. Sin embargo, esa misma noche se dirigió al hospital y estacionó su vehículo en un lugar desde donde pudiera observar la entrada. No tenía idea de lo que podría encontrarme o cómo reaccionaría si los encontraba. Al regresar a casa tras un largo tiempo, experimentó una sensación de vacío más profunda que nunca. Frente al espejo de su habitación, se detuvo. El individuo que cruzaba su mirada tenía una riqueza material en su punto álgido. Sin embargo, la expresión de sus ojos revelaba una carencia que ningún saldo bancario podría solucionar. Sacó la fotografía de su abuelo de encima del escritorio, contemplando la expresión sabia que mostraba en la imagen. Dirigiéndose a la fotografía, cuestionó si esa era la lección que se suponía que debía aprender. ¿Existen elementos que el dinero no puede adquirir? ¿Existen huecos que ninguna herencia logra colmar? Ninguna respuesta llegó a sus oídos, solo el silencio absoluto de la casa, un silencio que día tras día se tornaba más angustiante. En la mañana del jueves, se recibió la noticia. Con un sobre del centro médico en su poder, Daniel ingresó a la oficina de Leonardo. El tratamiento de Miguel empezó con su voz llena de inquietud. No está dando los resultados que habíamos previsto. Después de varias horas, Leonardo apartó la mirada de la pantalla de su ordenador. Preguntó: ¿qué estás insinuando? Se requiere un enfoque más incisivo y específico en el tratamiento. Los doctores proponen seguir un procedimiento innovador en el extranjero. Los papeles se dispersaron por encima de la mesa de trabajo. Reportes médicos, estimaciones de costos, predicciones de evolución. El precio resultaba excesivo, a pesar de los fondos que Camila había obtenido. ¿Está al tanto? Así es. Está tratando de vender el piso que adquirió mediante la obtención de financiamiento. Daniel se detuvo por un momento. Se encuentra en un estado de desesperación. De repente, Leonardo se puso de pie y se dirigió rápidamente hacia la ventana. Desde lo alto, contemplaba la ciudad que se extendía a sus pies, ajena a los conflictos que tenían lugar en sus rascacielos. Le cuestionó la razón de sus palabras y recibió como respuesta que, ante la ley, aún era el cónyuge legítimo. El proceso de divorcio aún no ha concluido. El silencio que vino después resultó abrumador, lleno de elecciones pendientes y expresiones no pronunciadas. Aquella noche, Leonardo se dirigió al sencillo inmueble donde residían actualmente Camila y Miguel. Desde su vehículo, los miraba a través del cristal de la planta baja. Sentada en una mesa diminuta, Camila se encuentra rodeada de documentos, su rostro refleja la angustia que siente. Miguel descansaba en un sofá cercano, con una complexión más delgada de la que tenía en mente. El teléfono móvil comenzó a vibrar. Un nuevo email acerca del crecimiento de la compañía. Un nuevo acuerdo multimillonario aguarda por ser rubricado. Sin embargo,
Los números perdieron importancia por primera vez en su existencia. Evocó las frases de su abuelo plasmadas en el documento testamentario. La auténtica riqueza no radica en el saldo de las cuentas bancarias. En su piso, Camila se esforzaba por contener las lágrimas al recibir una vez más un rechazo por parte del banco. El único estímulo que la impulsaba a seguir adelante era el sonido de la respiración de Miguel, que se notaba un poco alterada por la enfermedad. Mientras acariciaba el cabello de su hijo, le susurró con determinación: «Te aseguro que hallaré una solución. Siempre existe una forma de lograrlo». No percibió a Leonardo en la vía, contemplando, ni se percató de cómo sus manos se aferraban al volante hasta que sus nudillos palidecieron. Dentro de él, se desarrollaba una lucha entre el individuo que solía ser, distante, analítico, centrado únicamente en las cifras, y la persona en la que se había transformado en ese tiempo junto a ellos. La elección que hizo esa noche no solo afectaría su vida, sino la de todas las personas implicadas. Por vez inicial, el dinero en su cuenta bancaria no proporcionaba la solución que anhelaba. En el Hotel Ritz, la sala de reuniones estaba llena con los líderes empresariales más destacados de la nación. Luciendo su clásico atuendo negro sin ninguna arruga, Leonardo Montenegro avanzó hacia la tarima. De repente, los susurros se detuvieron por completo. Por mucho tiempo, su voz segura expresaba la idea de que el triunfo se evaluaba mediante cifras, saldos bancarios y construcciones con mi nombre. Las cámaras destellaban, registrando el instante. En el fondo de la sala, Daniel observaba con una combinación de espanto y entendimiento. Hoy es el día en el que presentamos una nueva etapa para Montenegro Enterprises. De ahora en adelante, la compañía asignará una porción de sus ganancias a una organización enfocada en investigar y tratar afecciones que afectan a los niños. Nuestro objetivo no será únicamente el crecimiento económico, sino que nos dedicaremos a crear una herencia que favorezca a aquellos que más lo requieren. Los susurros se propagaron a lo largo de la habitación. Leonardo prosiguió afirmando que no se trataba de una dimisión. Se trata de un cambio. Continuaré al frente de la empresa, pero con una perspectiva distinta, donde el logro no solo se cuantifique en números, sino en la influencia que podemos causar. Los gritos de sorpresa rompieron la tranquilidad. Los periodistas se lanzaron hacia adelante. Sus interrogantes se entremezclaron en un tumulto de voces. La Fundación planea implementar como primera medida un programa de tratamientos innovadores que esté al alcance de familias desfavorecidas. La siguiente propuesta destinada a los niños, ya que ningún progenitor debería enfrentarse a la difícil decisión entre la salud de su hijo y su situación económica. Desde su diminuto piso, Camila observaba con sorpresa la emisión en directo en la televisión, con las manos sobre la boca. Mientras Miguel se entretenía en el suelo, no tenía idea de que ese instante transformaría sus destinos. Mi abuelito trató de enseñarme que la auténtica riqueza radica en nuestra disposición para dar, no en nuestras posesiones. Fue necesario que lo perdiera todo para comprenderlo. Leonardo se detuvo, sus ojos se posaron en la cámara, como si pudiera mirar a través de ella directamente hacia Camila. En ocasiones, es preciso despojarnos de todo para reconocer lo verdaderamente relevante. Pasado un tiempo, al caer la tarde, Leonardo se encontraba de pie frente a la entrada del piso de Camila. No vestía un traje, solo llevaba pantalones vaqueros y una camisa básica. Sostenía entre sus dedos un diminuto peluche de dinosaurio. Presionó el timbre. Al abrir la puerta, Camila se quedó completamente sorprendida y sin poder hablar. Frente a ella se encontraba un hombre que no se parecía en nada al exitoso magnate que había conocido, sino a una persona distinta, a alguien novedoso. Ella preguntó qué estaba haciendo allí, a lo que él contestó de manera sencilla que había venido a solicitar una nueva oportunidad. No me parezco a Leonardo Montenegro, el millonario, sino al individuo que descubrió que hay cosas valiosas que no se pueden comprar. Leo, exclamó Miguel con emoción, interrumpiendo el instante. El pequeño se acercó rápidamente, y en esta ocasión Leonardo no titubeó en inclinarse para estrecharlo entre sus brazos. Con una sonrisa, le dio el juguete. Camila miraba a los demás con lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro, preguntándose si se había perdido muchas historias. Al observar a Leonardo,
Ella percibió en su mirada no al individuo que la había dejado marchar a cambio de dinero, sino al que había renunciado a todo por tener una nueva oportunidad. Con gentileza, él consultó: ¿será posible iniciar de cero? En esta ocasión, prescindiremos de acuerdos y términos. Únicamente nosotros. Al día siguiente, el café al que fueron estaba casi desierto. Mientras Miguel se entretenía pintando en una mesa cercana, Camila y Leonardo decidieron abordar la conversación pendiente. Después de un momento de silencio, ella rompió el hielo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué abandonarlo todo? Leonardo desvió la mirada hacia su taza de café, reflexionando antes de responder. Durante las noches en la mansión desierta, me percaté de que, aunque había acumulado una fortuna, había perdido todo lo verdaderamente valioso. Leonardo? No intervino con delicadeza. Permíteme concluir. Siempre creí que el triunfo se evaluaba a través de cifras. A pesar de los esfuerzos de mi abuelo, no quise prestar atención y me mostré muy orgulloso. Fue necesario separarme de ti y de Miguel para comprender. Un conjunto de directivos se acercó a la mesa, algunos de ellos identificando a Leonardo y comentando en voz baja. Ni siquiera se percató de su presencia. Siguió diciendo que la fundación no se trata de una estrategia de marketing. El tratamiento ya se encuentra en proceso. Miguel recibirá ayuda entre los primeros, al igual que cualquier otro niño que requiera asistencia, no como tu hijo. Camila posó su mano en la mesa y acarició delicadamente la de él. ¿Y qué hay de ti? ¿Cuál es tu próximo paso? Empezar de nuevo, desde el principio. Cuento con cierto capital guardado, el cual sería adecuado para emprender un negocio de escala reducida. Deseo crear algo innovador en esta ocasión, algo que verdaderamente beneficie a la gente. Acercándose a la mesa, Miguel exhibía con orgullo el dibujo que había realizado. Frente a una casa, 3 personas se agarraban de las manos. Leonardo, con voz suave, preguntó si eran ellos. El niño sonrió y preguntó si en la nueva casa podrían tener un jardín con ranas. Con una mirada, Leonardo cuestionó a Camila sin decir una palabra. Con una sonrisa en los labios, él encontró la absolución que tanto había deseado al mirarla. Ella sugirió comenzar con la construcción de un estanque pequeño. Esa tarde, paseando por el parque con Miguel a su lado, sus manos se unieron de forma espontánea. No se requería la firma de contratos ni se ponían en juego grandes fortunas. Simplemente 3 individuos que se esforzaban por formar una familia. ¿Te das cuenta?, expresó Camila observando a Miguel correr detrás de las palomas. Tu abuelo se sentiría muy satisfecho. Leonardo le apretó la mano con delicadeza. Sí, me parece que sí, aunque le costó bastante a su nieto testarudo comprender la lección. Al atardecer, el sol empezaba a ocultarse, tiñendo el firmamento con matices dorados. En ese instante, Leonardo Montenegro, el antiguo multimillonario que había renunciado a todo por amor, comprendió que nunca antes había experimentado tanta riqueza. ¿Preparada para comenzar de cero?, inquirió. Camila observó a los ojos del hombre en que se había transformado, no al individuo que había conocido. «Preparada», contestó. En esta ocasión, al darse un beso, no fue debido a un acuerdo ni a una actuación. Fue auténtico, al igual que todo lo que sucedería más adelante. En una mañana apacible, Leonardo colaboraba con Miguel en sus deberes escolares en la acogedora sala de su reciente residencia cuando de repente, escucharon el timbre de la puerta. Un mensajero llegó con un sobrecerrado proveniente del despacho de abogados encargado de los asuntos de su abuelo. Hace unos días arribó a la vieja oficina. Cuando Leonardo llamó, Daniel proporcionó una explicación por teléfono. Se trata de una carta redactada por tu abuelo con indicaciones para ser abierta precisamente un año después de tu boda. Con las manos temblando, Leonardo deslizó el sobre entre sus dedos mientras Camila tomaba asiento a su lado. La caligrafía refinada de su abuelo adornaba el papel. Querido Leonardo, si estás leyendo estas líneas, es porque ha transcurrido un año desde que comenzaste tu vida matrimonial. Además implica que has captado la enseñanza que he tratado de transmitirte a lo largo de todos estos años. Si estás leyendo este mensaje, es porque has captado el mensaje que he tratado de transmitirte a lo largo de tu vida. Leonardo.
La verdadera esencia de la herencia no radica en la riqueza material, sino en comprender lo que verdaderamente tiene valor. Siempre confié en que descubrirías tu propio rumbo, pero era importante para mí que entendieras que la verdadera riqueza no se limita a nuestras posesiones, sino a lo que compartimos con los demás. Por eso, decidí poner a prueba tu capacidad de descubrir lo que el dinero no puede adquirir. Al decidir dejarlo todo por amor y por tu familia, demostraste que habías comprendido la situación por completo. Esa era la herencia auténtica que deseaba transmitirte. Todo lo que has donado a la fundación permanece en tu posesión, pero tengo la certeza de que lo administrarás con sabiduría, no como alguien obsesionado con el poder, sino como alguien que valora que la auténtica riqueza reside en el amor y la familia, con orgullo de tu legado familiar. Impactado, Leonardo soltó la carta. Camila tomó la carta y la leyó en silencio, mientras las lágrimas empezaban a rodar por su rostro. ¿Comprendes su significado?, murmuró. Leonardo abrazó a la mujer con una sonrisa, expresando que su abuelo era más ingenioso de lo que él creía y que sus ideas estaban en lo correcto. Perderlo todo fue necesario para apreciar lo verdaderamente importante. Miguel se aproximó con interés a las lágrimas que su madre derramaba. ¿Te sientes triste, mamá?, negó con ternura, acercándolo a su abrazo. En ocasiones, las lágrimas brotan cuando la felicidad nos embarga. Más tarde, mientras Miguel dormía, Camila consultó si esta situación afectaría a nuestros planes. Al observar su sencillo hogar, Leonardo notó los garabatos de Miguel en las paredes, las plantas que Camila cuidaba en el balcón y el estanque en construcción en el patio trasero. Su comentario fue breve: ahora podemos brindar apoyo a otras familias a través de la organización. Sin embargo, esto, señaló con un gesto que incluía su residencia, permanece inalterado. He escogido este camino, es el que me llena de felicidad. ¿Acaso no hay casas grandes? ¿Prescindiendo de comodidades? Con algo considerablemente superior, sonrió mientras la besaba con ternura, con un amor sincero. La carta de su abuelo reposaba en la mesa, siendo testigo mudo de que en ocasiones los obsequios más significativos no son aquellos que llegan envueltos en papel llamativo, sino los que nos transmiten las lecciones más importantes de la existencia. Después de un lustro, el jardín de la residencia de los Montenegro estaba lleno de vitalidad. El estanque, que resultó ser más amplio de lo previsto en un principio, estaba lleno de numerosas ranas que entretenían a Miguel con sus melodías nocturnas. El hogar rebosaba de alegría en la tarde del domingo. Miguel, ya restablecido por completo, corría tras su hermana menor Ana por todo el jardín. La pequeña de 3 años, con la misma mirada resuelta de su madre, reía emocionada mientras huía de su hermano mayor. Desde la terraza, Leonardo contemplaba la escena con una taza de café entre sus manos. La organización benéfica que había establecido estaba brindando asistencia a numerosos hogares, mientras que su modesta firma de asesoramiento en ética corporativa estaba teniendo éxito no gracias a las cifras en los estados financieros, sino por la verdadera influencia que ejercía en la sociedad. Desde atrás, Camila se aproximó y lo rodeó con sus brazos. ¿En qué estás pensando?, se preguntó, mientras unía sus manos con las de su compañera. En la transformación total que ocurrió, contestó. De un matrimonio de conveniencia a la inversión más exitosa de mi vida. ¿Inversión?, bromeó ella, dándole un ligero golpe en el hombro. Fue el único lugar donde, al perderlo, obtuve todo. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras besaba su mano. La vieja residencia Montenegro se transformó en un lugar de cuidado para menores, sus pasajes gélidos ahora rebosantes de vitalidad y optimismo. En la entrada se encontraba colgado el cuadro del abuelo, su expresión sabia recordaba a todos que las decisiones más acertadas son aquellas que se toman desde el corazón. Corriendo hacia allí llegó Miguel, sosteniendo a Ana. «Papá, ¿podrías contarnos sobre el príncipe que creía que la riqueza lo era todo?». Leonardo alzó a su hija, mientras Camila abrazaba a Miguel. ¿De nuevo? Los niños respondieron al unísono que nunca se aburren de escucharla. Mientras estaban en el jardín, al lado del estanque donde las ranas empezaban a cantar al atardecer, Leonardo dio inicio a la conversación. Érase una vez un caballero convencido de que la alegría era adquirible,
hasta que se topó con una madre valerosa y un niño excepcional que le demostraron que los bienes más preciados son invaluables. Al narrar la historia, la propia historia de Leonardo Montenegro, finalmente logró comprender la verdadera herencia de su abuelo. No se trataba del dinero, ni del poder, ni siquiera de las enseñanzas adquiridas. Poseía la habilidad de construir su propio relato, una narrativa de amor, entrega y salvación. Al atardecer, cuando el sol se ocultaba en su diminuto Edén, tuvo la certeza absoluta de que esa era la existencia que siempre había debido experimentar, aquella que no se podía adquirir con riquezas, pero que el amor había edificado. En esta ocasión, Leonardo Montenegro por fin gozaba de una gran fortuna. Estimadas amistades, si el relato de amor, sacrificio y redención de Camila y Leonardo les ha conmovido, les agradeceríamos que le dieran a me gusta y compartieran este vídeo con quienes también confíen en que el amor genuino tiene el poder de cambiar incluso el corazón más insensible. Deseamos escuchar sus opiniones, ya que son fundamentales para nuestra comunidad. ¿Qué impresiones les dejó esta experiencia tan intensa? Si desean continuar explorando más relatos que nos enseñan que la auténtica riqueza no reside en el dinero, sino en el amor y la familia, les recomendamos suscribirse a nuestro canal. Me gustaría conocer el lugar de residencia de donde proviene esta historia que comparten con nosotros. ¿Cuál es el lugar de donde nos visitan en el día de hoy?